¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues lo he intentado todo, pero no he podido conseguir que Ivanka hable. Ya, se ha cerrado en banda. Bueno, gracias, de todas formas. Yo solo veo una solución. Hanna, ¿no? Sí, también nos lo ha dicho a nosotros. Supongo que la conoció cuando trabajaba en el centro cívico ayudando a las prostitutas, ¿no? ¿Crees que con ella sí que se abrirá? Pues parece que es en la única persona que confía. Hanna está en Ucrania ahora, ¿no? ¿Podría venir aquí para hablar con ella? No lo sé. Pues estaría bien saberlo. Sí. Bueno, mira, yo te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Voy a intentar hablar con ella otra vez, a ver si consigo algo, pero no las tengo todas conmigo. Gracias, Espe. ¿Lidia? Uy, qué rápido. No esperaba tu llamada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te llamo por un tema profesional. Ah, vaya. A ver, hemos detenido a Ivanka Vasileva por matar a un cliente. ¿Cómo? Pero, o sea, perdona, Lidia, es que me cuesta creer que Ivanka haya podido asesinar a alguien. Ya, bueno, la pobre ha sufrido malos tratos y creemos que ha sido en legítima defensa. Pero vamos, que tampoco lo sabemos seguro. Vale. Eso me encaja más. Lo que yo no entiendo es qué hace Ivanka prostituyéndose. Si yo la ayudé personalmente a salir de ello antes de ir a Ucrania. Lo sé. Por eso te llamo, para ver si... bueno, que Ivanka solo quiere hablar contigo. Pero le has dicho que estoy en Ucrania, que ya no vivo en España. Lo sabe. Y insiste. Vale, ¿qué pruebas hay en contra de Ivanka? Pues casi que la pillamos con las manos en la masa. Qué horror. Imagino que debes estar un poco liada. Pero si pudieras venir y ayudarnos con el caso... ¿Estás ahí? Sí. Es que estoy pensando. Vale. Iré a Distrito Sur cuanto antes. Qué bien, Hanna. Pues muchas gracias, de verdad. Y perdona, siento ser un poco quisquillosa, pero si pudiera ser pronto, es que en 2 días es la vista preliminar y tenemos poco tiempo. Vale, empezaré a buscar vuelos cuanto antes. Guay, qué bien. Pues muchas gracias, otra vez. Te veo pronto. ¿Llevas mucho rato ahí? Suficiente. Hanna viene a Madrid. ¿Con qué estás? Néstor, qué sustos me das, de verdad. ¿Tienes que ser tan sigiloso? ¿Pero qué quieres? ¿Que venga desfilando con la banda municipal? ¿Te pasa algo? No, nada. Estoy con las diligencias del caso. ¿Sí? ¿Y cómo lo llevas? Bien. Estoy añadiendo datos de Vilar y de Ivanka, pero bueno, poca cosa puedo añadir. Hasta que no venga Hanna y sepamos si puede convencer a Ivanka de que hable, no vamos a tener gran cosa. ¿Sabes a qué hora llega? Me mandó un mensaje ayer que cogía un vuelo a las 6 de la mañana y hacía escala en Ámsterdam, pero aún tardará en llegar. Sí. Pues la escala ha debido ser muy corta, porque ahí está. ¡Ey! ¿Qué tal?
especial. No te esperábamos tan pronto, ¿no? Sí, es que había un vuelo que salía antes de Ámsterdam y he aprovechado. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás, Hanna? Muy bien. Me alegra mucho verte. Oye, ¿y Ivanka? En el calabozo. A ver si consigues que se abra y podemos resolver este caso cuanto antes. Bueno, para eso he venido. Lo voy a intentar hacer todo, chicos. Voy a hablar con Vega, que me ha pedido aclaraciones sobre la situación legal de Ivanka en España. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego. ¿Tú qué tal en la ONG? Sin noche. Sin noche Sergio. Eso es. Que ayer con las prisas no te pregunté. Pues muy bien, la verdad, muy contenta, muy motivada. Sabes que me encanta mi trabajo. A veces un poco frustrada porque no damos abasto, hay muchos casos. Pero sabes que se me olvida todo Cuando consigues que una de las chicas salga de la prostitución y rehace su vida, ¿no? Eso es. ¿Y tu seguridad qué tal? ¿Ha mejorado ahí? Pues mira, una cosa buena, ya no temo por mi vida. Todo gracias a ti. Hombre, no. Si no llego a estar yo, igualmente la policía ucraniana desmantela esa mafia, seguro. No, Lidia, yo no lo recuerdo así. Estabas ahí, jugándote el pellejo por mí y dando la cara. Nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias. Tengo muy buenos recuerdos de cuando estuvimos en Ucrania. Nos lo pasamos muy bien. Sí. Sobre todo la última noche que fuimos a cenar a ese sitio, que estaba riquísimo, por cierto, pero es que luego me llevaste a ese antro, que te pusiste a bailar como una loca ahí en la barra. No. No se te ocurre escurrir el bulto porque me animaste tú a subir a bailar ahí. Y de hecho, si no recuerdo mal, te subiste también. Y todo el mundo nos acabó aplaudiendo. Sí, pero me obligaste. Bueno. Me aplaudieron porque yo bailo muy bien. ¿Quieres tomar algo antes de que suban a Ivanka? Pues si te soy sincera, creo que prefiero empezar ya y así os voy facilitando las cosas. Sí, Que mejor. la pobre está ahí. Sí. Vale, pues voy a avisar a Merinero y que la suban, ¿vale? Lo que habrá tenido que aguantar esta chica durante todo este tiempo. Además, el miedo que tiene de contárselo todo a la policía. Hombre, normal. Teniendo en cuenta el infierno en el que vivía, es que al final aprendes a desconfiar de todo el mundo, incluso de la policía. Gracias por todo, Hanna. Sin ti no tendríamos los detalles de lo ocurrido. Ahora podremos reconstruir lo que ha pasado y ayudar a Ivanka. ¿Y cómo lo vais a hacer? Bueno, pues para empezar intentaremos localizar el vídeo de su hijo, porque con ese vídeo le están amenazando y le están extorsionando. Le pediremos a Iván que nos ayude. ¿Creéis que va a salir bien parada de todo esto? La cosa está difícil. Para empezar, no tenemos a nadie que pueda atestiguar cómo ocurrieron los hechos cuando Vilar fue apuñalado. Pero intentaremos juntar todas las pruebas posibles para demostrar que estaba viviendo una situación límite y que temía por su vida. Bueno, todo esto ayudará y el juez lo tendrá en cuenta. Bueno, me voy ahora mismo a hablar con Iván. Hay que darse prisa antes de poner a Ivanka a disposición judicial. Venga. ¿Y te vas a quedar muchos días? Pues no tengo el billete de regreso todavía. Y he estado pensando y creo que me gustaría quedarme hasta terminar de resolver todo lo de Ivanka, por si necesita mi ayuda. ¿Y qué vas a hacer? Pues creo que voy a ir al centro cívico, a ver si por fin conozco a Carol en persona. Ah, ¿pero os conocíais ya? Bueno, nos presentó Patty a distancia antes de irse a la India y hablé con ella un par de veces por teléfono, por asuntos de la ONG y parecía muy maja. Lo es. Carol es una tía muy guay. Además es muy comprometida, como tú. Os caeréis bien. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es una tontería, es que estuve pensando en cuando volvías de Kiev a España, aquella vez que casi pierdes el avión. Ah, bueno, aquella vez. Casi lo pierdo porque no pusiste la alarma. ¿Yo? ¿La alarma? ¿Yo? No, pero si tú siempre pones la alarma, ¿cómo la...? Sí, pero esa noche dijiste que la ponías tú, entonces yo... No. Lo que a mí me pareció es que no te querías ir.
Oye, he estado pensando, ¿y por qué no nos tomamos algo en un bar, en otro contexto, y charlamos un poco? Sí, claro que sí, sí. Ahora no, imposible, porque si tengo que juntar todas las pruebas de Ivanka. Además tengo un montón de casos que están ahí un poco atascados que tengo que... Pero vamos hablando y... Claro, claro, vamos hablando. De todos modos, si no te importa, ¿podría acompañar a Ivanka cuando la llevéis a declarar? Sí, claro, sí. ¿No te importa? No, no. Perfecto. Vale, pues sí. Muchas gracias por todo y vamos hablando. Claro. Chao. Chao. ¿Qué tal? Bien. Bueno, un poco atareada ahora. Estoy con el caso de Ivanka, que es una chica que ha matado a un hombre. Wow. Pero bueno, que ha sido por defensa propia. Lo que pasa es que estamos intentando reunir todas las pruebas para ayudarla de cara al juez. Ya. Ah, vale, este es el caso por el que ha venido Hanna. Solo te interesa eso, ¿no, Cotilla? No, pero te voy conociendo y te veo tocadilla. Bueno, estoy tocadilla por el caso igual, que no todo es Hanna en esta vida. Ya. O sea, ¿me quieres decir que no te ha removido nada su llegada? Pregunto. Venga, el roibos por aquí. Muy bien. Ahí estamos. Y el café. Gracias. ¿Queréis algo de comer? No, yo no. Vale. Gracias. Vale, me ibas a contar lo de Hanna. Es muy chapas, ¿eh? No. A ver, pues, ¿qué te voy a contar? Pues, lógicamente, que sí que verla me ha removido. Y ya está. O sea, eso quiere decir que no hay nada en el presente. No, eso está descartado. ¿Pero por qué? Pues porque no quiero meter la pata y porque en 4 días se va. ¿Ah? Pues no sé, qué curioso que me digas esto cuando fuiste tú la que me dijiste que le confesara mis sentimientos a Jota cuando estaba a punto de irse. No, no es lo mismo. Es muy distinto. Hanna vive en Ucrania, está lejos de aquí y está muy comprometida con su trabajo. Y tú también estás muy comprometida con tu curro. Bueno, pues por eso mismo es absurdo planear una maniobra de aproximación. Yo lo que te quiero decir es que a veces cuando hablamos con los ex entra en juego el ego y eso no mola. Entonces igual Hanna está en tu misma situación ahora. No, lo de Hanna no es ego. Si Hanna no me dice nada es por respeto, porque fui yo la que le dijo que no quería una relación a distancia. O sea, que fuiste tú. Sí, fue por mutuo acuerdo al final, pero sí que fui yo la que se lo dijo y ella, bueno, le convencí y aceptó. Ya. Y lo aceptó así, sin más. No le sentó muy bien al principio. Pues, a ver, no sé. Yo por lo que me estás contando y lo que veo desde fuera, creo que sigues enganchada de Hanna, que te sigue gustando, que sigues sintiendo cosas y que igual deberías replantearte la relación a distancia. Y más ahora, que la tienes aquí. Me parece muy injusto que metan a Ivanka en prisión, sobre todo con todas las pruebas que había a su favor. Ya, pero siendo extranjera, con un hijo al que quiere ver, lógicamente, que también está en el extranjero, y el cargo que tiene encima, el juez ve que hay riesgo de fuga. Que sería horroroso si la condenasen. Te has metido a Carol en el bolsillo, ¿eh? Carol, por favor. Es la amabilidad en persona. Bueno, pues como tú. Mira cómo has tratado a Ivanka. A ver, es un poco empatía básica, ¿no? Además, sabes que por mi pasado sé muy bien por lo que tuvieron que pasar esas chicas y las entiendo mejor que nadie. Pero eso no te quita mérito. Bueno, gracias. Pero Ivanka y yo nos conocimos en un momento en el que las dos estábamos muy vulnerables, lo estábamos pasando fatal. Y eso, quieras o no, pues acaba uniendo. Pues yo creo que sigues siendo igual de vulnerable que la primera vez que te conocí. Y eso ni el tiempo ni la distancia lo va a cambiar. ¿Por dónde van los tiros, Lidia? Bueno, porque he estado dándole vueltas. Me he acordado de la conversación que tuvimos en Ucrania, la última conversación. Lo de
tener o no una relación a distancia. Claro, y las dos dijimos que es que no tenía sentido. Sí, sí, sí. Pero ahora me he dado cuenta que cometí un error. No sé, Lidia. ¿Tú crees que estarías diciéndome lo mismo? ¿Sabes? Si yo no estuviera aquí, ¿estarías sintiendo esto? Yo creo que no. Hanna, sí, sí. Sí. Ya te digo yo que sí, porque, bueno, has estado presente todos estos meses, muy presente. Y lo he intentado quitarte de la cabeza, pero no ha habido manera. Entonces, por eso te digo que creo que cometí un error. Pero bueno, rectificar es de sabios. Entonces, espera, Hanna, sé que va a ser complicado, que vamos a estar mucho tiempo separadas, que nos vamos a echar de menos. Pero bueno, yo tengo mis vacaciones, tú tienes las tuyas, yo puedo ir a verte o puedes venir tú, o podemos quedar en Alemania los fines de semana. A las dos nos flipa Alemania. Lo que te quiero decir es que yo estoy dispuesta a hacer lo imposible para que estemos juntas. Pero di algo. Lidia, yo tengo pareja. ¿No vas a decir nada? Sí. Sí. Pero bueno, que me he quedado un poco en shock. ¿Qué es, de la ONG? No. Steffi es reportera. Vino a Ucrania para hacer un reportaje sobre la prostitución y contactó con mi ONG Y una cosa llevó a la otra, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis juntas? Si se puede saber. Sí. Unos meses. ¿Meses? ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Hombre, Lidia, tú y yo tampoco es que fuésemos mejores amigas, ¿no? No nos llamábamos, no hablábamos. Ya, bueno, pues por eso mismo, ¿no? Razón de más para que descuelgues el teléfono y me lo digas. Lo digo para no haber hecho el ridículo ahora aquí. Yo no creo que hayas hecho el ridículo, Lidia, de verdad. Lo siento. Sé que tenía que haberlo hecho mejor, pero es que es una conversación tan complicada. No sabía ni cómo decírtelo, ni cuándo, ni... Y estábamos tan ocupadas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú estás bien? ¿Te hace feliz? ¿Nos preguntas, Lidia? ¿De verdad? Es una pregunta normal. Sí, no, nos estamos conociendo. Sí, me hace feliz. Por favor, las persianas deben permanecer bajadas. Aléjense de las ventanas, por favor. Es muy peligroso. Aléjense de las ventanas, es muy peligroso. Voy a ver qué pasa. Escúchame, no me lo iba a contar, ¿no? Dime quién es que lo mató. Nada, que son gajes del oficio, no... Hola, Hanna, corazón. ¿Te pongo algo? No, gracias. He venido para hablar con Lidia. Quería contarte que he conseguido hablar con Oksana. Ah, ¿estaba en la dirección que te di? Lidia, es que eso no era una casa ni nada, era una ruina. Ya. Bueno, nosotros la última vez que la localizamos estaba haciendo la calle en una zona, bueno, donde las rotondas, al lado de la fábrica abandonada. No sé si sabes cuál es. He podido hablar con ella un poco, he conseguido que se abriera. Y me ha contado que está peor de cuando trabajaba para Khan. Pues sí que está mal la cosa, sí. ¿Y le has dicho de ir al centro cívico otra vez? Sí. De hecho, creo que esta noche va a dormir en un piso de acogida que le gestionó Carol. Pero lo único que quiero es que lo deje ya, de una vez, que salga de ahí. Bueno, paso a paso, ¿eh? Seguro que él estará contenta con tu ayuda. Bueno, ha sido gracias a ti. Bueno, yo no he hecho nada, he buscado su ficha ahí en el sistema y ya está. Bueno, pero no tenías por qué hacerlo. Pero sí sabes que cuando tú me dices ven... Yo creo que ahí quedan brasas. Buah, yo no estaría tan seguro. ¿Y eso? Parece que Hanna se ha echado una novia. ¿Qué me dices? Sí. Pues pobre Lidia, ¿no? Pues sí, Pues sigue enganchadilla un poco. un poco bastante. ¿Y tú cuándo te vas?
Me quedo, Lidia. No puedo dejar a Ivanka tirada. Bueno, si es por eso yo me puedo hacer cargo. Puedo llamarte si sale el juicio. No es por Ivanka o por Oksana, es por todas las chicas. No sabes a cuántas he sacado de la prostitución y vuelven a caer. Y no puedo irme y mirar hacia el otro lado. Pero en Ucrania te necesitarán también, ¿no? O sea, quiero decir que también hay casos parecidos como los de estas chicas. Ya, pero no es lo mismo. Ahí no les va a costar nada encontrarme una sustituta, pero aquí, de hecho, he hablado con Carol y me ha dicho que no han conseguido dar con nadie de mi perfil por el idioma y... El ruso. Sí, el ruso. Pero no es solo el idioma o la cultura, es... Ya sabes, pues por todo lo que he pasado, las entiendo. Así que me voy a quedar. ¿Y tu novia qué piensa de todo esto? Claro, y no podía tomar esta decisión sin hablar previamente con ella. Le ha pillado de sorpresa, pero Steffi es reportera y viaja mucho por curro. Entonces, me ha dicho que se va a mudar conmigo. Qué bien. Sí, es muy generosa. Sí que lo es, sí, hombre, hacer algo así. Pero por lo que también quería hablar contigo era que, claro, he estado pensando que podríamos seguir colaborando juntas, ¿no? Sí. Como estos 2 días, como que hacemos muy buen equipo, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Sí, sí. Pero yo ahora mismo me tengo que ir, que he dejado a Néstor colgado. Claro. Pero te invito yo. ¿Sí? No te preocupes, no te preocupes. Sí. Gracias. Nada. Nos vemos. Claro. ¿Y sabes ya dónde vas a vivir, Reina? Pues creo que al final con una chica brasileña a la que ayudé en su momento cuando estaba en el centro cívico. Y le va súper bien. Está dando clases de baile en una academia y tiene un piso. Así que mira, por un tiempo. Pero luego supongo que preferirás vivir sola, ¿no? Bueno, sola no, con mi chica. Ah, que tienes chica. ¿Y se va a mudar aquí así de repente? Es que Steffi, se llama Steffi. Ella es reportera. Entonces le da como igual desde dónde trabajar. Termina un reportaje que está haciendo en Ucrania y se viene aquí. No, pues menudo cambio, ¿no? ¿Y te ha costado mucho convencerla o qué? Bueno, le pilló de sorpresa, pero no. La verdad es que no, sí. Ella viaja mucho por curro y le da igual. De hecho, cuando era pequeña, venía a las Islas Baleares un montón. Y maneja el español y le encanta España. Hombre, ya, pero no va a ser lo mismo en las Islas Baleares que esto. A ver, que es mi barrio y yo estoy encantada. Pero vamos, que mucho te tiene que querer tu reportera esa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Me pones un cortado, por favor? Claro que sí, ¿para llevar? Sí. ¿Qué tal, amiga? Bien. ¿Tú? Bien. ¿Qué, celebrando el nuevo fichaje? Hombre, es que no podía dejarla escapar. Claro que no. Otro día te invito a algo que hoy vienes con prisa, ¿no? Sí, sí, tengo un poquito de jaleo. Pero me alegro mucho. ¿De verdad? Pues claro. Aquí tienes, Reina, ¿te lo apunto? Apúntaselo a Néstor. ¡Qué morro! Es tremenda. Hola, Simón. Me llamo Hanna Yushchenko. Soy voluntaria del Centro Cívico en el Distrito Sur. Mira, me han comentado que eres un buen psicólogo en mediación y veo que no estás en la consulta y quería dejarte un mensaje. Mira, conozco a una chica que es menor y es homosexual y su padre la está llevando a terapia de conversión. Ella lo está pasando fatal y está afectando muchísimo a su autoestima. Y quería saber si pudieras mediar con el padre de alguna manera y hacerle ver lo dañinas que son esas sesiones para su hija. Si puedes llamarme a este número, por favor. Muchas gracias. Hanna, ¿sabes algo de Emma? ¿Se ha pasado por el centro cívico o algo? Oh, pues no la he vuelto a ver. ¿Y vosotros? No. A ver, bueno, de ella no sabemos nada. Lo que pasa es que el padre sí que ha reconocido algo que no nos había dicho en la denuncia de la desaparición. ¿Algo? Algo que no te puedo contar, ya lo sabes. Pero algo que no nos cuadra. Ya está. Y... Buenas, ¿qué pongo por aquí? Un bitter. Un bitter, tengo... No, tónica. ¿Tónica? Sí. Venga. ¿Y habéis entrevistado solo al padre o también a su actual pareja? ¿Cómo sabes que tiene una nueva pareja? Hombre, porque me lo dijiste tú ayer en el centro cívico. No te lo dije ayer. Sí, lo que pasa es que no te acuerdas. Sí que me acuerdo.
Y ni Néstor ni yo os dijimos nada de eso, ni a ti ni a Carol. Bueno, Lidia, alguien lo dijo, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo iba a saber? ¿Y por qué estás tan nerviosa? ¿Yo estoy nerviosa? Yo no estoy nerviosa, simplemente tengo un montón de cosas que hacer en el centro cívico y estoy un poco agobiada. De hecho, si me permites, tengo que irme. No, Hanna, siéntate, porque sé que me estás ocultando algo. Así que venga, suelta. Hanna, como sepas algo de Emma y no me lo cuentes... Vale. Vale, te lo voy a contar. Pero tienes que tomártelo con calma, por favor. Me la encontré esta mañana en la calle. Había dormido en un banco. ¿Y ahora dónde está? Está bien. Emma está bien. Me la he traído a mi casa. ¿Tu casa? ¿Pero tú estás loca, Hanna? ¿Que eso es delito? ¿Que la han denunciado por Lidia, ¿qué desaparición? quieres que haga? Me la he encontrado así en la calle. ¿Qué hago? ¿Hablo con ella y me voy a desayunar y a trabajar? Pues no. Era lo único que se me había ocurrido en ese momento y me parece que era la mejor solución. No, la mejor solución es que me llames, Hanna. Bueno, también se me había ocurrido eso. Lo que pasa es que Emma se negó en rotundo. Dijo que si no, se iba a ir otra vez. Y, no sé, no tenía otro remedio. Bueno, pues aún así, Hanna. Aún así. ¿Tú sabes por qué se fue de casa? Porque es homosexual, Lidia. Y su padre la estaba llevando a terapias de conversión. ¿A qué eso no te lo dijo? Pues no, no me lo dijo. Pero ahora entiendo por qué se puso nervioso en el interrogatorio. Es que esto es mucho más grave que un capricho de una adolescente rebelde. Le están afectando muchísimo estas sesiones. Está fatal. Y lo que deberíais hacer es investigar a esos terapeutas y quitarles la licencia. Sí, por supuesto. Los investigaremos y les quitaremos la licencia a esos profesionales si hace falta y que les caiga una multa administrativa o lo que sea. Pero ¿tú has cometido alguna otra locura aparte de tener a Emma en tu casa? Bueno, locura. He contactado a un psicólogo en mediación para que mediara entre padre e hija. Si puedes llamarlo una locura. No, no lo es. No lo es. A ver, Lidia, evidentemente no la iba a esconder en mi casa para siempre. Pero en ese momento era, no sé, lo que se me ocurrió y necesitaba ganar un poco de tiempo para buscar una solución. Hanna, sé que lo has hecho con muy buena fe, de verdad. Pero ahora lo que tienes que hacer es llamar a comisaría, decir que has encontrado a la niña y llevarla allí. Lidia, ¿no me has oído? Emma no quiere saber nada de eso. Pues la convences, Hanna, la convences. Vale, pero necesito tiempo para convencerla. Porque no quiero llevarla a rastras a la comisaría, ¿no? Quiero que vaya tranquila y voluntariamente. Muy bien. Pero cuando se enteren mis jefes que sé dónde está esa niña y que no la he llevado con su padre, pues se me va a caer el pelo, ¿sabes? Lidia, no les digas nada por ahora, por favor. Dame unas horas. La voy a llamar y la voy a citar. Si quieres lo hago delante tuya para que veas que no hace te falta. miento. Yo te espero en comisaría, pero por favor, date brío y llévala. ¿No estarás huyendo porque llego yo? Pues no, me alegro de verte porque te quería llamar. ¿Sabes que Ramón ha retirado la denuncia, no? Sí. Vino al centro cívico a decírmelo. Hasta me propuso ir al hospital a ver a su hija. Madre mía, ese hombre, ¿no? Qué cambio. Ha dado un giro de 180 grados. Sí, y espero que cumpla su palabra, porque me dijo que no volverá a llevar a Emma a ningún tipo de terapia. Me alegro. ¿Y Emma cómo está? Genial, muy bien, muy contenta de haberlo arreglado con su padre, de volver a casa. Pero es que, hija, cuánto sufrimiento innecesario, ¿no? Cuando lo encontré, estaba fatal. Yo en tu lugar habría hecho lo mismo. Pero bueno, no se lo digas a Néstor, ¿eh? Oye, ¿te tomas algo conmigo? Es que acabo de cenar, pero... Venga, va, te acompaño. Cristian, ¿qué te apetece beber? ¿Una cerveza? Sí. 2 cervezas y un pincho. Venga, ¿os vais a sentar? Sí. Ahora os lo llevo. Oye, y te quería agradecer también que no le dijeras a Néstor y a Ramón nada de que yo sabía que estabas con Emma. Lidia, ¿qué menos? Claro. De hecho, me alegro de haberte salvado de una bronca.
Bueno, la bronca me la llevé igual, ¿eh? Porque a Néstor sí que se lo conté. Oh, lo siento. Nah, no te preocupes. Tampoco llegó la sangre al río. Estoy aprendiendo mucho del señor Miyagi. Ahora estoy en plan zen. Le pedí disculpas y todo. Bueno, Lidia, zen, ¿eh? No sé, con lo revolucionaria que tú eras. Ah, pero la gente cambia. Aunque hay cosas que no cambian. Ya veo. Sí, bueno, la vida que a veces, pues sí, te hace cambiar por narices. Pues mira, debió ser todo un reto para ti. Muy bien. Que seguro que si te pican un poco, vuelves a saltar como antes. Venga, prueba, pícame. No con el palillo, no, ¿eh? ¿Qué te...? No, qué buen rollo hay por aquí, ¿no? Avisadme que me siento para la próxima. Es que estoy intentando acordarme del nombre, pero no me acuerdo. Es peatonal, eso sí. Sí, creo que ya sé cuál dices. Vale, pues voy a acercarme a ver si lo veo. Gracias. Suerte. Oye, muchísimas gracias por venir, de verdad. Y me encargaré de que no te arrepientas. Haremos cosas muy grandes juntas. Vale. Nos vemos. Ay, Lidia, ¿qué haces por aquí? Le he ido a preguntar una cosa a Carol. Ah, vale. ¿Quién era esa? Ah, pues la he pillado para que me ayude con el tema de las mujeres que quieren dejar la prostitución y tal. Estoy muy contenta. ¿Que es una voluntaria? Sí. ¿Quién pensabas que era? ¿Qué tal está Emma? Emma, muy bien. Ya ha salido del hospital, su padre que ha dado un giro de 180 y de pronto es un súper padre, la apoya en todo. ¿Qué más? Clara, ¿te acuerdas? Sí. Esa chica que se gustaban. Pues van a volver. ¿Sí? Sí. Qué bien, se merece ser feliz esa niña. Sí, la verdad es que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Bueno, pues me voy a trabajar, ¿vale? Vale. Me alegra haberte visto. Y yo... Buenas, Lidia. ¿Qué pasa, Capitán Barroco? ¿Te pongo un bitter? ¿Sí? Venga. Oh, me gusta el servicio de este bar. Hombre. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí haciendo tiempo. Pues yo también. Voy a ir a un concierto ahora con un compi del centro cívico. Yo también voy a un concierto. ¿Vas al de la Retestar? ¿Las matroscas? Sí. Voy con Yolanda, mi compi de piso. Qué fuerte, ¿no? Que así, sin planearlo, hemos hecho el mismo plan. Bueno, a ver, es el concierto que hay hoy. La sala es grande, estará petado de tías. Además, lo están petando ahora en el colectivo. Pues vale, tienes razón. No ha habido coincidencia. Mira, Yolanda. Dime, Yolanda, como no llegues ya, no vamos a llegar. Ya, justo te iba a llamar porque... porque, bueno, me ha surgido una cosa y al final no voy a poder ir. ¿Qué me estás contando? ¿Pero te pasa algo? Estoy muy bien, sí. ¿Seguro que estás bien? Te lo juro, todo bien. Todo bien, ¿vale? Ya hablamos. Pasadlo muy bien. Adiós. Solucionado. Oye, seguro que... No, que te quieres quedar, ¿no? ¿Prefieres ir? Segurísimo. ¿Todo bien? Pues no. Yolanda me acaba de dar plantón. Anda, no me digas. ¿Qué pasa? ¿No vas a ir al concierto? Pues no lo sé. Sería una pena, porque el espectáculo va a estar muy guay. Ya, pero ir sola a un concierto... No tienes por qué ir sola. Puedes ir conmigo y con Julián. Sí. ¿Pero a tu amigo le parecerá bien? Hombre, pues claro. ¿Cuántos más mejor? No sé. Va, Lidia, venga, vamos. Bueno, vale, venga. Además, mira, va a escribir Julián, te veo en la plaza. Venga.
A esta invito yo, ¿vale? Vale. Cristian, te lo dejo aquí. Venga, a disfrutar del concierto. Chao. Hasta luego. La violinista. Esa sí que me ha flipado. Los solos que se ha marcado. ¿Verdad? Es que para mí era la mejor. Pues sí. Qué alegre venís, chicas. ¿De dónde venís? De un concierto de las Matrioscas. ¿Las conoces? Sí, las conozco. Molan, ¿no? Molan mucho. Bueno, y el directo es espectacular. Además, lo tienen muy bien montado. Tienen unas pantallas ahí con unas LEDs, una coreografía. Bueno, y la cantante, la voz de la cantante, ¿verdad? La violinista. La violinista. Lo estábamos comentando, que es la mejor, Sí, es la más lo guay. es. Sí. Bueno, la pianista un poco también. La batería también. Bueno, es que todas, ¿no? Es que Todas. como son tan buenas todas, pues en conjunto como que sube todo. Lidia, si algún día te da por dejar la policía, yo te veo como crítica musical, sin duda, ¿eh? Sí. Te veo futuro. Sí, sí. No sé, ¿eh? Veo que conoces muy poco a tu cuñada, porque dejar el cuerpo policial, nunca. Oye, ¿tú eres Luna? Hola, sí, sí. Yo soy Lidia, soy la hermana de Bea. Ah, sí, no sabía que Bea tuviera una hermana. Bueno, es que en realidad no nos conocemos mucho. Llevo poco tiempo trabajando aquí, como se he tenido que ir unos días. Sí. Pues sí, lo sé. Que, por cierto, me contestó al mensaje de Macum. Que, Ajá. Sí, lo que pasa es que no me contó mucho más. ¿Tú sabes algo? No sé nada. ¿No? ¿Y sabes cuándo vuelve? Imagino que 2, 3 días, no tardará más. ¿Os apetece tomar algo? ¿Un tercio? Sí. Venga, 2. Oye, a estas invito yo, porque no me has dejado pagar nada en toda la noche. No, vale. Pero es que como he ido de acoplada... De acoplada, nada. Te he invitado. Y a Julián le has caído súper bien. Qué bien. Había buen ambiente en la red Star, ¿no? Hoy. Sí, buenísimo. ¿Y tú conocías a todo el mundo? Qué va, exagerada. Bueno, no sé. Te estaba mirando y digo, es que esta, de haber venido sola, no habría tenido ningún problema para encontrar compañía. No creo. Vamos. ¿Y estos meses qué? Habrás conocido a alguien interesante, ¿no? ¿Alguien? Qué misteriosa. Hombre, Hanna, no voy a hablar de ese tema contigo. ¿Por qué no? Pensaba que éramos amigas. Bueno, amigas, hemos hecho un plan de amigas, sí, pero de ahí a contarte mis intimidades, pues... Sí, tienes razón. Perdona. Igual lo he forzado un poco, ¿no? Bueno, igual es porque te interesa saberlo. Si es así, me lo puedes preguntar directamente. Cualquier cosa. ¿Sabes que me voy a ir a casa? Que mañana madrugo y eso, gracias por la birra. Gracias a ti por todo. ¿Qué cargada vas? ¿Te echo una mano? No te preocupes, yo puedo. ¿Pero qué vas a dar de comer a todo el centro cívico? No, es una familia que vive aquí por el Distrito Sur, de Juan Ramón Corrales. ¿Los conoces? Personalmente no, pero sé quiénes son, sí. Pues hoy está previsto que los desahucien y no te puedes ni imaginar lo mal que lo están pasando. ¿Pero vas a ir tú al desahucio? Oh, hombre, claro que sí, Lidia. ¿Cómo no voy a ir? ¿Pero conoces tanto a esa familia? Bueno, llevo 2 semanas yendo a verles y tienen una historia que es muy fuerte. Bueno, contactaron con el centro cívico hace tiempo porque a la mujer de Juan Ramón le diagnosticaron cáncer. Entonces, claro, la ingresaron y ellos necesitaban ayuda con los niños, que eran muy pequeños y no tenían dinero. Al final ella murió y él se quedó sin trabajo, en el paro, con 2 niños de 3 y 5 años. Es que es lamentable. Es duro, sí. Sí, y ya cuando recibieron la noticia del desahucio, es que fue un palo. Claro que pagan poco alquiler, obvio, pero porque la casa se está cayendo a pedazos. ¿Y qué opciones tienen ahora? Bueno, una vivienda de alquiler social. Lo que pasa es que necesitamos tiempo para gestionarla. No me quiero ni imaginar lo que debe estar pasando a esa familia, pero te tengo que pedir que no vayas al desahucio. Lidia, ¿cómo no voy a ir al desahucio? ¿Qué dices? No, Hanna, no, porque es una situación muy
difícil, es violento, hay mucha tensión, se juntan ahí un montón de vecinos, plataformas antidesahucios, y si la cosa se pone fea, van los antidisturbios. Lidia, no sé si te has enterado por lo que te acabo de contar. La cosa ya está muy fea. Ya, pero te estoy diciendo que es peligroso. Te estoy diciendo que te estoy oyendo, pero no me asusta. Y yo no pienso dejarles tirados. Hanna, no se trata de esa familia. Bueno, pues si se trata de la gente que podría acudir al desahucio, Lidia, son vecinos del barrio, no son gente peligrosa. No va a pasar nada. De hecho, te digo que los abogados del centro cívico están ahora trabajando a contrarreloj para poder frenar el desahucio o posponerlo. Así Bueno, pues que... ojalá lo consigan, porque si no es así, Néstor y yo tenemos que estar allí en calidad de policía. No. O sea, ¿me estás diciendo que tú vas a ser quien saque a esa familia de su casa? Sí, sí, me gustaría decirte que no, pero sí, y no es agradable. No será agradable para ti. Para ellos es lo peor que les podría pasar en la vida. Yo solo estoy cumpliendo órdenes. Bueno, no sé qué decirte. Me alegro de que me lo hayas comentado ahora y no encontrarme contigo en ese piso, porque te digo que eso sí que habría sido desagradable. A veces en mi trabajo me toca hacer cosas así de duras, Hanna. Pero, Lidia, duro es quedarte sin casa. Duro es que te saquen a rastras de ahí. Duro es que 2 niños pequeños tengan que pasar por esto. Y solo pido no encontrarme contigo en ese piso, de verdad, porque... Hola, ¿tienes un momento? Claro, pasa. ¿Qué pasa? Nada, quería saber cómo iban los trámites del realojo de la familia que desahuciamos. Bueno, ahí van. Ellos están ahora mismo en la casa de un familiar. Pero claro, temporalmente, porque son 3 personas en una habitación muy pequeña. ¿Y qué han hecho con el resto de sus cosas? Pues los está almacenando un vecino, como favor. Pues esperemos que pronto consigan un alquiler social. Los trámites los tenían avanzados, ¿no? Sí, pero estamos viendo que es muy difícil conseguir una casa social por aquí, por Distrito Sur. Bueno, pues en otro barrio. Lo ofrecía Juan Ramón, pero dice que no quiere sacar a los niños del colegio, que ya han pasado por suficiente. Entonces, claro, eso me complica aún más las cosas. Normal, demasiados cambios ya. Está siendo muy, muy duro para ellos. Dicen que no entienden por qué ha tenido que venir la policía a sacarles de su casa y que ahora es cuando más echan de menos a su mamá. Qué duro, madre. Pero ¿sabes qué? La comunidad les está ayudando tanto. Es tan bonito de ver los vecinos, los profesores, los padres de sus compis del cole. Me alegro. Es muy reconfortante eso. Y yo me alegro mucho de poder compartir todo esto contigo. Sabes, ha sido una situación horrible para todo el mundo. Ha sido tan tenso y poder hablar con alguien así, desahogarme en persona, lo echaba de menos. Ha sido duro, sí. Pero bueno, tienes a Estefanía, que aunque esté a la distancia hablaréis todos los días, ¿no? Le contarás tus cosas. Ya, pero me estoy cansando un poquito ya de las pantallas. Tanto abrazo virtual, beso virtual. Bueno, pero pronto la tendrás aquí. No sé, no lo sabemos, porque está haciendo un reportaje y no sabe cuánto va a tardar y... Será pronto, ya verás. Que imagino que estarás contando las horas, ¿no? Para volver a verla. Bueno, me voy. Gracias por la información. Sí, claro. Chao. Chao. Sí. Sí. Me alegro mucho, pobre gente. De todas maneras, si hablas con ellos, diles que estoy aquí para lo que les haga falta, para lo que necesiten. Claro, María. Gracias. ¿Y con Lidia qué tal? Bien, ¿por qué? No, porque como os vi hablando así, estabais un poco tensas, como muy serias.
No, pero era un asunto serio del curro. Que cada una lo estaba viendo desde su perspectiva y había ahí un momento de tensión. Se crean muchas tensiones por eso, sí. Es difícil ponerse en el papel del otro y a veces pues hay amistades, incluso familias, que se rompen por cualquier tontería. No, pero no voy a dejar que nos afecte un asunto laboral. Pues me alegro mucho de oír eso. Sí. Que cada una tiraba hacia su lado, pero yo con Lidia siempre al final me pongo de acuerdo. Bueno, yo tengo que decirte que los policías a veces tienen la cabecita un poco dura. Bueno, en este caso fue fácil porque al final Lidia lo que estaba haciendo era pelear por el derecho de ese hombre de dar una vida digna a sus hijos. Entonces, en lo fundamental, estábamos de acuerdo. Es que Lidia es un amor. ¿Y Néstor no? Y Néstor también. Néstor es estupendo, lo cual no quiere decir que a veces no sea difícil, pues no sé, mantener una relación de pareja normal con un policía. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Bueno, y tú apenas has hecho un cursillo. Yo que llevo años aquí tengo ya un máster. Y aquí me tienes de repetidora. Que son muchas cosas, son... Pues son sus horarios, son las llamadas de teléfono a cualquier hora del día o de la noche. Es el riesgo que supone su trabajo continuamente. Pero aún así es admirable ver la entrega que tienen a su profesión. Pues sí. Oye, y ahora que estamos tú y yo solas, ¿tú con Lidia te has rendido o estáis todavía ahí? A ver, que no te lo pregunto por cotillear, cariño. De verdad te lo digo, es porque, no sé, os quiero a las dos y os veo juntas cuando os ponéis a hablar y eso como que queda ahí algo, como que hay química, ¿no? Bueno, química. Queda cariño, supongo. Estuvimos un tiempo juntas, ¿no? Y pasamos por muchas cosas. Pero es que precisamente por todo por lo que hemos pasado, yo no veo cómo podría rehacer nada con ella. De hecho, nunca sé qué se le pasa por la cabeza, no sé qué quiere de mí. Hombre, se fue a Ucrania contigo, ¿no? Sí, pero luego volvió y me dejó sola. Ya. Y luego, claro, conocí a Estefanía. Que ha sido un poco de lío todo, ¿no? Sí, no. Mira, con Estefanía todo es fácil, claro y sencillo. Y era así desde el principio. Con Lidia no. Pero sí que cuando la volví a ver, se me removieron cosas por dentro. Así que sí, un poco lío. Ya. Bueno, ya verás cómo luego todo vuelve a su cauce. Yo no... Esto no te lo tomes como un consejo porque no soy quien para dar consejos, vamos, pero a lo mejor estaría bien que... No sé, que te aclararan las cosas con Lidia antes de que viniera tu novia, ¿no? Más que nada porque que luego no salga nadie dañado, ¿sabes? Hola. ¿Y el restaurante ese que estaba cerca de tu casa que me gustaba tanto? ¿Cuál? Es que hay un montón por mi zona. El tomate verde. Lleno de pomidores. Sí, la crema de remolacha. Qué rica. Ya. Lo que pasa es que ahora que se ha puesto tan de moda, no hay manera de reservar. Me imagino. Hola, chicas. ¿Qué tal que os pongo? ¿2 cervezas? Venga, sí. Vale. Oye, ¿y Luna? Está en el almacén haciendo cuentas. Pues aquí una y otra. Gracias. A vosotras. Sí. Oye, ¿y Bea qué? ¿Cómo está? Bea feliz ahí en Canarias con el novio, descalza todo el día, llena de sal, haciendo el hippie. Bueno, Canarias. Le pega todo. Le pega. No me extraña, está feliz. Oye, pues qué bien, ¿no? Que estamos aquí. Después de la semana que hemos pasado, nos lo merecemos. Sí, totalmente. ¿Brindamos? ¿Por qué brindamos? Porque Juanra ha encontrado un piso. Por Juanra. Que además me alegro un montón. Se lo merece, pobre. Empezar de cero. Ya. Además, las historias de los desahucios no suelen acabar bien. Nosotras estamos muy contentas también por cómo acabó todo. Y nada, seguiremos en contacto con él por si necesita ayuda con cualquier papeleo o lo que sea.
Te admiro mucho, Hanna. Solo estás ahí, al lado del vulnerable. Pues yo te admiro mucho también. No solo por lo que haces, sino también por cómo lo haces. ¿Y cómo lo hago? Pues mira, eres muy responsable y antepones tus obligaciones y tu deber antes que tus propios principios y yo no podría hacer eso. Bueno, ser policía es lo que tiene. Pero quitando los desahucios, el resto de mi trabajo me gusta mucho. Y me tranquiliza saber que tengo gente cerca, como tú, que arregla los estropicios a los que no llegamos la policía. Como conseguir casa para esa familia, por ejemplo. Pues donde no llega una, llega la otra. Al final hacemos buen equipo y todo. Sí, en lo profesional, sí. Hubo un tiempo que en lo personal también. Y lo echo de menos. Lidia, no puedo. Yo estoy con Estefanía. Sí, lo sé. Sí, perdón, que ese he sido yo y que no me quiero meter tampoco. Lo siento. Voy a pagar, ¿vale? No, deja ya. Te invito yo. Vale, gracias. Nada.